A ver, pensadlo un segundo. ¿Cómo es posible que 194 países, que son mundos totalmente distintos, logren convivir en este mismo planeta sin que esto sea un caos absoluto? Es una pregunta interesantísima. Y es que el mundo no es solo un rompecabezas físico de tierra y agua, que va, es una red increíblemente compleja de acuerdos, de tensiones y de instituciones compartidas. En el análisis de hoy vamos a hacer un recorrido espectacular que nos llevará desde las inmensas fronteras geográficas hasta la mismísima ingeniería legal, que de alguna manera mantiene este frágil equilibrio en qué. Para desenredar todo esto, nuestro mapa de ruta de hoy tiene 5 paradas rápidas. Primero veremos el mapa del mundo, luego entraremos en la geopolítica y los conflictos, repasaremos la misión de la ONU, seguiremos con la evolución de la Unión Europea y para terminar, echaremos un vistazo a las tripas de sus instituciones. Arrancamos con la primera parada, el mapa del mundo y cómo entender sus divisiones globales. Si echamos un vistazo a los continentes, nos damos cuenta rápidamente de que las verdaderas fronteras son mucho más que simples ríos o cadenas montañosas. Esos 194 países están divididos por su propia historia y por su economía. Fijaos en África, por ejemplo. Es un continente con unas fronteras totalmente artificiales que son herencia directa de la descolonización y que además vive en una paradoja brutal. Tiene unas riquezas naturales inmensas, literalmente, pero sufre de una pobreza extrema debido a la explotación y a la inestabilidad. Todo esto mientras nuevas potencias globales, como China, están entrando de lleno para transformar sus infraestructuras a un ritmo vertiginoso. Pero, ojo, que el contraste dentro de un mismo continente es casi más alucinante. Tomemos América. A pesar de compartir espacio geográfico y unas raíces cristianas muy fuertes, las realidades son polos opuestos. Por un lado tenemos a la América anglosajona, con democracias súper consolidadas y un nivel de vida altísimo que atrae a millones de migrantes. Y por el otro, América Latina, que con una herencia colonial distinta, pues se ha tenido que enfrentar históricamente a muchísima inestabilidad política y a un desarrollo desigual que ha dejado unas brechas sociales enormes. Y si damos el salto al hemisferio oriental, el nivel de complejidad sube de golpe. Europa sigue cargando con el peso brutal de haber estado partida por la mitad hasta 1989. Un poco más al este, vemos cómo Rusia mantiene un enfoque autoritario muy claro para blindar sus vastos recursos y su zona de influencia. Y luego, claro, tenemos Asia, el continente más extenso y un verdadero polvorín de contrastes. Conviven desde tensiones territoriales delicadísimas con potencias nucleares de por medio hasta el imparable motor industrial y económico de los famosos dragones asiáticos. Pasamos a la segunda sección, geopolítica y conflictos globales, o lo que es lo mismo, la fricción entre fronteras. Claro, con tanta mezcla de culturas y economías en un espacio que al final es finito, la tensión es inevitable. Aquí es exactamente donde entra en juego la geopolítica. Pensad en ella como la ciencia que estudia este gigantesco tablero de ajedrez internacional. Y un apunte importante, estas rivalidades por el poder no siempre significan que haya tanques de por medio. Muchas veces es una partida súper silenciosa para extender influencia política, asegurar recursos que son vitales o simplemente dominar rutas comerciales estratégicas. Para no perdernos en este aparente caos y entender por qué estalla cualquier conflicto, hay un esquema mental de 3 pasos que es súper útil. Primero, la geografía. Fijaos que las tensiones muchas veces nacen de necesidades físicas básicas como tener una salida al mar o controlar el agua potable. Segundo, la historia y la cultura. Esta desconfianza entre países vecinos no aparece por arte de magia un martes cualquiera, tiene raíces larguísimas. Y tercero, las expectativas políticas. El detonante final suele ser cuando una gran potencia decide que quiere imponer sus condiciones sobre otra región. Desgraciadamente, algunas de estas tensiones acaban escalando hacia formas de violencia indiscriminada, como el terrorismo, que busca someter a la población por motivos puramente ideológicos o económicos. Pero lo verdaderamente preocupante hoy en día es cómo todo esto ha mutado con la tecnología. Es el auge del ciberterrorismo. Hoy en día es posible paralizar infraestructuras críticas de un país entero sin disparar un solo tiro. Esto nos demuestra que en nuestro mundo, la primera línea de batalla ya no son solo trincheras de barro, sino servidores digitales. Vamos con nuestra tercera sección, la misión de la ONU y cómo gestionar todo este conflicto global. Y ante este panorama tan tenso, os preguntaréis, ¿cómo evitamos que el sistema colapse día sí y día también? Pues a base de pura arquitectura institucional. La ONU, que nació de las cenizas de 1945, es el ejemplo perfecto. Fijaos en su estructura. Por un lado está la Asamblea General, que es como un foro gigante donde cada país tiene un voto y debaten. Pero ojo, el verdadero músculo está en el Consejo de Seguridad. Ahí el poder está súper concentrado. Son solo 15 miembros, y de esos, 5 son permanentes y tienen el famosísimo derecho a veto. Ellos son los que realmente pueden aprobar acuerdos legalmente vinculantes para todos.
Aunque, para ser justos, el impacto real de Naciones Unidas va muchísimo más allá de los despachos cerrados en Nueva York. Su verdadero valor está a pie de calle, atacando la raíz de los conflictos con cooperación humanitaria. No son solo unas siglas raras, hablamos de proteger a los niños con UNICEF, de frenar pandemias globales con la OMS o de dar cobijo a los refugiados con ACNUR. Es todo un engranaje que, literalmente, salva vidas todos los días. Y dentro de toda esta inmensa labor hay que hacer una pausa en un año clave, 1948. La aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue un punto de inflexión absoluto. Fue el momento en el que por fin se reconoció a nivel mundial que todo el mundo tiene unas libertades básicas garantizadas, sin importar de dónde seas, ni tu raza, ni tu religión, ni tu género. Hoy en día sigue siendo el pilar fundamental de todo el derecho internacional. Pasamos a la cuarta sección, la evolución de la Unión Europea y el poder de la integración regional. Después de ver el mapa global, es fascinante hacer zoom en una región que decidió llevar esta cooperación al límite, ceder parte de su propia soberanía voluntariamente. Es alucinante si lo pensáis. Este gigante supranacional empezó allá por 1951 como un simple acuerdo entre 6 países para gestionar el carbón y el acero tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, décadas de tratados nos llevaron a una unión política, a usar todos la misma moneda con el euro y, también a reveses históricos enormes que nadie esperaba, como la salida del Reino Unido con el famoso Brexit en 2021. Ver cómo se ha ido ampliando esta unión en el mapa es brutal, especialmente después de que cayera el bloque comunista. Un montón de países de Europa Central y Oriental se fueron sumando al proyecto. Agrupar hoy a 27 Estados miembros es una auténtica barbaridad geopolítica. Y lo más increíble es que este modelo de expansión se ha logrado 100% mediante consensos democráticos y firmas en tratados, y no a base de conquistas militares. Llegamos a la quinta y última parada, las instituciones de la UE y cómo funciona su mecánica interna. A ver, pensadlo bien. ¿Cómo se diseña una ley que tiene que funcionar exactamente igual para alguien que vive en Madrid, en Berlín y en Varsovia? Es casi como un trabajo de grupo a escala continental. Quienes tienen el poder exclusivo de proponer estas leyes son los 27 comisarios de la Comisión Europea. Pero cuidado, que ellos no pueden aprobar nada solos. La decisión final es un tira y afloja constante entre el Parlamento Europeo, que nos representa a los ciudadanos de a pie, y el Consejo de la Unión Europea, que defiende con uñas y dientes los intereses de los ministros de cada país. Y para que toda esta supermaquinaria no descarrile, existe un sistema de contrapesos súper preciso. El rumbo a largo plazo lo marcan los jefes de Estado desde el Consejo Europeo. Mientras tanto, hay instituciones hiperespecializadas que vigilan cada detalle. El Tribunal de Justicia asegura que la ley se cumpla sin excusas, el Banco Central Europeo maneja todo el poder de nuestra política monetaria y el Tribunal de Cuentas audita hasta el último céntimo del presupuesto. Bueno, llegamos al final de nuestra exploración. Hemos viajado desde las enormes fronteras de continentes enteros hasta la fina letra pequeña de las leyes europeas. Y creo que queda clarísimo que este orden mundial es un equilibrio súper frágil entre mantener nuestra identidad local y colaborar a nivel internacional. Así que, viendo cómo nuestro mapa político no para de transformarse por las presiones económicas y tecnológicas, me despido dejándoos esta pregunta para pensar. ¿Creéis que vamos directos hacia una época de muchísima más integración global o pensáis que el siglo XXI será el escenario de una vuelta a fronteras nacionales mucho más cerradas? Es un enigma que sin duda la propia historia nos acabará resolviendo.